Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 448, en la explicación del término Señor. Dice así: con mucha frecuencia en los Evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Bueno, es decir, que hay como un increscendo en la manera en la que es utilizado el término Señor en el propio Nuevo Testamento. Hay términos, hay pasajes del Nuevo Testamento en los que el término Señor quiere decir, o sea, expresa más bien un título de respeto y confianza, pero hay otros que tienen un sentido más fuerte, que es un reconocimiento de la divinidad de Jesucristo, y hay otros incluso que llegan a la adoración explícita. Del respeto al reconocimiento de la divinidad a la adoración explícita. Es como un increscendo. O sea, es decir, que el término Señor puede ser interpretado en un sentido más fuerte, o también en un sentido menos fuerte de respeto, de veneración, etcétera. Por ejemplo, aquí se nos dice el primer grado, el grado de Señor utilizado como respeto, como confianza. Mateo 8:2. En esto un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Pues digamos este leproso, cuando utiliza el término, se dirige a Jesús diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme, está utilizando el término pues en un sentido de respeto, confianza, admiración hacia ese hombre. En él ve como un hombre de Dios. También se nos dice lo mismo de Mateo 14:30. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó Pedro: Señor, sálvame. Señor, sálvame. El leproso había dicho: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Pedro le dice: Señor, sálvame. Es un término de reconocimiento, de respeto, pero también se está abriendo ya, pronunciado en ese momento, ¿no? Cuando Pedro se hunde sobre las aguas y llama, y a Jesús le dice: Señor, sálvame. Ya parece que está pasando del respeto y de la admiración a algo más, ¿no? A algo más. Por ejemplo, Mateo 15:22. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. La angustia de una madre que ve que su hija está endemoniada, y me imagino que bueno, pues el dolor que tiene que sentir una madre de ver que su hija está a merced de Satanás tiene que ser terrible, ¿no? Y entonces, aun siendo cananea, aun siendo una mujer que no es del pueblo de Israel, pues no le importa. Llega allí y le dice: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Y le reconoce a Jesús como con todos los títulos del Antiguo Testamento. Bueno, pues mira, pues ella es cananea, pero pues ella busca limpiamente a Dios y reconoce la tradición judía, ¿no? Las promesas de Dios para todos los pueblos. Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Es respeto, es admiración, pero es algo más. Es poner la esperanza en Él, como se pone la esperanza en Dios. Bueno, hay algo más, un poco más todavía, perdón, y es que pasamos a otros tipos de pasajes en el Evangelio en los que ya damos un salto más. Dice, se puede llegar ya al reconocimiento del misterio divino, bajo el influjo del Espíritu Santo, al utilizar la palabra Señor, pero ya con un reconocimiento del misterio divino. Por ejemplo, es el caso de Lucas 1:43. Cuando María visita a su prima Isabel
Y dice, y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre de mi Señor. Fijaros, cuando Isabel le dice a María, ¿cómo me viene la madre de mi Señor a visitarme? Cuando dice eso bajo la iluminación del Espíritu Santo, está reconociendo que quien está en las entrañas de la Virgen María es mi Señor. Claro, reconocer que ese niño del cual está María embarazada es mi Señor, supone reconocer que Él es el enviado de Dios. Supone reconocer la filiación divina de ese, porque de lo contrario, no sé, ¿cómo se le puede a un niño que está en el seno de su madre darle ese título? O sea, bajo la moción del Espíritu Santo, así le conoce. Otro texto similar lo tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 11. El ángel les dijo, no temáis, están hablando de los ángeles se aparecen a los pastores que están en el entorno de Belén. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría que los será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. O sea que el término Señor también se aplica plenamente al anuncio de los ángeles. Ese que ha nacido ahí es el Señor. Como veis, pues, también un reconocimiento de su divinidad. Bien, y el tercer grado, hemos dicho que el primero era de respeto, admiración. El segundo grado del término Señor es el de reconocimiento de la divinidad. Y el tercer grado, que ya es el grado sumo, es propiamente el de la adoración misma. Y acordaros que solamente Dios puede ser adorado. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte, por ejemplo, cuando Tomás no creía y él dice, si yo no lo veo, si no lo toco, finalmente el Señor se aparece y entonces cuando le dice, trae tu mano, toca el agujero de los clavos, toca la herida de mi costado y entonces no seas incrédulo sino creyente, eso le arrancó a Tomás esa confesión, Señor mío y Dios mío. Fijaros que aquí ya el término Señor ha llegado al máximo en su significado. Señor mío y Dios mío, te adoro. Y es sinónimo decir Señor mío y Dios mío. Es sinónimo. Y además es una adoración con una connotación de afecto, con una connotación de amor. Por ejemplo, cuando en Juan 21:7, después se aparece Jesús, ¿no? Después de resucitado, en la pesca milagrosa, los apóstoles al reconocerle dicen, es el Señor. Y lo dicen de una manera que es que se llenan de alegría por ver que era el Señor. O sea, el término Señor no solo es reconocimiento de la divinidad de adoración, sino que está ligado a una connotación de afecto, de cariño, porque sí, le reconocemos como Dios, pero nos ha acompañado, nos hemos sentido queridos por Él, o sea, hemos comido y hemos vivido con Él, o sea, tenemos con Él es el Señor. O sea, que se puede llegar a juntar en esta palabra el reconocimiento de la divinidad al mismo tiempo que la declaración de intimidad que tenemos con Él de amistad. Es el Señor, y entonces fueron ante Él, ¿no? Y compartieron aquellos peces después de aquella pesca milagrosa. El reconocimiento de la divinidad no resta a la intimidad con Él. Eso es lo propio del término Señor. Porque a veces puede parecer que si subrayamos mucho, ¿no? Pues que
que Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente, bueno, a base de subrayar la trascendencia de Dios, claro, eso le resta un poco, le resta intimidad con Él, le resta la trascendencia, le resta la inmanencia. Pero no, el término Señor es capaz de subrayar tanto lo grande que es Dios como lo íntimo que es Dios. Por eso los apóstoles expresan cariño, no solo impacto por sentirse ante Dios, sino se sienten conmovidos, no solo impactados, sino también conmovidos porque ese Jesús, ese Dios hecho hombre, es un Señor, es Señor de sus vidas, que ha compartido su propia vida, la ha compartido con ellos, luego es también un reconocimiento de adoración y al mismo tiempo de afecto y de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.